Bueno, con el provincial hemos llegado hasta la sede del SUPE Flota aquí en la ciudad de Buenos Aires, acompañados con Daniel Ocampo, su secretario adjunto, y también con Grijera, que es un asesor, un hombre de muchos años también colaborando aquí con la institución, porque vamos a hablar un poco, al menos en esta primera charla, de la historia. Muchas veces en nuestro espacio nos referimos a, por ejemplo, una entidad gremial, sindical como esta, pero en general uno termina hablando con los sindicalistas y con los hombres de los gremios sobre el presente, sobre lo que está pasando, sobre el reclamo, sobre la lucha, que también estará presente en esta charla. Pero la idea es empezar, Daniel, y gracias por recibirnos aquí en la casa de todos sus trabajadores que lo acompañan, a hablar un poco de la historia, ¿sí? Primero ubicarnos naturalmente para aquellos que no conocen, que es un sindicato vinculado a la tarea marítima. Casi una obviedad preguntarle a ustedes esto, pero pensando en la gente que nos está acompañando. ¿Cómo surge? Una historia de muchos años, una historia que tiene que ver con la historia misma de la Argentina y lo que pasó antes y después de los 90. ¿Cómo surge todo? Sí, correcto. La historia también forma parte del presente. Tal cual. En este caso, el año que viene, estamos a un año de cumplir 60 años como organización sindical, donde se obtuvo la personería gremial. Pero esto viene precedido de otro tipo de luchas, muchos años antes que se plasme este gremio, ¿verdad? Había reuniones debajo de los puentes en la zona de Berisso, Ensenada y La Plata, donde muchos marinos mercantes, mi padre uno de ellos, nos contaba que a veces se embarcaban con elementos propios que hoy son provistos por las empresas, el armador. Tenían que llevarse cosas, hasta el colchón, me decía mi viejo en una época llevaba. Bueno, el producto de esos encuentros entre trabajadores y demás, se generó una unidad de pensamiento que los tripulantes de la flota petrolera de YPF, de los años 20, 30, 40 y 50, se generaron un gremio que a través de los años, como vos bien decías, se fue pasando historias muy disímiles, ¿verdad? Quienes hoy estamos relatando esto somos la última etapa de esta historia, porque de verdad hemos sufrido privatización y la desaparición de la flota petrolera. O sea, la flota petrolera, justamente en los años 90, fue absolutamente privatizada. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Después seguramente vamos a ir, Daniel, para atrás, porque más allá de que hablemos cronológicamente de la historia, seguramente la charla nos va a llevar para atrás varias veces. ¿Qué pasa a partir de la privatización con este sindicato? Bueno, más que con el sindicato, con los trabajadores que lo representaban, porque un grupo de dirigentes, visionarios ellos, observando que se estaba generando una descomposición social donde no solamente los trabajadores de YPF, incluyendo los terrestres, sino en casi todas las empresas del Estado, se estaba formalizando una nueva cultura donde a partir de las indemnizaciones que recibían, generaban pequeños emprendimientos, que los que somos de esa época nos acordábamos, un taxi, un videoclub y demás. En el caso nuestro, y de gente pensante en ese momento, se pensó algo así como un sueño, de decir, ¿por qué no participar nosotros en todo esto? Se buscaron múltiples formas para lograrlo, pero sabíamos que si no accedíamos al poder que existía en ese momento, al menos en YPF, que en ese momento era Sociedad del Estado, y cuyo presidente era un señor procedente de Bolivia, Estensoro, no lo íbamos a lograr. Y luego de varias charlas y algunos juicios que tuvimos que levantar, porque le habíamos hecho juicios, él nos había hecho juicio a nosotros por varios enfrentamientos sindicales, se llegó a un acuerdo en el cual se le cedían barcos a el sindicato. Estamos hablando del sindicato, no a los dirigentes del sindicato. Y se conformaba una sociedad compuesta por trabajadores, que son accionistas, o sea, forman parte, y cuyo paquete accionario pertenece a los trabajadores el 50% y el resto al sindicato. Es algo así que nosotros llamamos un emprendimiento obrero, que obviamente
tuvo que empezar a navegar aguas turbulentas, ese emprendimiento, que constaba de 5 barcos que se nos cedieron con contrato y con flete. Y aparte los barcos venían bastante, arruinados, llamémosle. Claro. O sea, le faltaban muchísimos elementos. Fue una odisea realmente esa primera etapa. Daniel, y esa parte, digamos, como para contarle a la gente, yo me acuerdo en esa época, después se profundiza también con la crisis del 2001, se empezaba a hablar de fábricas recuperadas, ¿no? Esto es algo así como, para que la gente se oriente, era algo así como decir que era una especie de fábrica recuperada, teniendo en cuenta que los trabajadores se hacían cargo del lugar donde hasta un tiempo antes eran los empleados o eran los que definitivamente trabajaban y tenían un jefe, un patrón. Claro, en general las fábricas recuperadas están compuestas por cooperativas, en líneas generales. ¿Cuál es la diferencia y el obstáculo que nosotros veíamos en ese inicio de ideas con respecto a la fábrica, a la conformación de este emprendimiento? Estamos hablando de personal embarcado. Claro. O sea, la asamblea se mueve a través de las cooperativas se mueven a través de las asambleas. En este caso no teníamos los muchachos porque estaban todos navegando. Claro. Entonces se buscó la figura de una sociedad anónima, pero con participación de los trabajadores. O sea, hoy por hoy, la empresa que se formó, se llamó en un principio Naviera Sur Petrolera, no es de los dirigentes. Y a su vez, se le da trabajo a otros gremios hermanos, cuyos afiliados, socios, navegan en los barcos de este emprendimiento. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, acá tenemos el orgullo de contar después de tantos años con Rafael Grigera, que siendo un importante dirigente por esos años del Centro de Máquinas, de Maquinistas Navales, firmó el primer convenio con el emprendimiento. ¿Cómo fue, Rafael? Bienvenido. Bueno, sí, es tal como dice Daniel, o sea, en aquellos tiempos nosotros no vivíamos solamente la problemática de YPF como ellos, sino que teníamos la de ELMA también, o sea, teníamos dos problemones en el medio. Lamentablemente en ELMA era muy complicado encarar un emprendimiento obrero de este tipo porque había una diversidad de sindicatos en ELMA enorme, sobre todo había embarcados y terrestres, o sea, no era tan fácil. Hubo un solo emprendimiento que fue nos quedamos con el sanatorio que era de ELMA, pero así todo no fue fácil, éramos 8 obras sociales, o sea, muy problemático el tema, pero lo logramos tenerlo. Después no sé qué pasó porque yo después me fui ya, entonces no sé, pero aquí fundamentalmente hay algo que dijo Daniel que es muy importante. Los oficiales de máquinas y de cubierta que navegaban en YPF, con este emprendimiento pudieron seguir trabajando y navegando prácticamente en los mismos barcos donde habían estado en YPF, o sea, era como una continuidad donde cambiaba el armador, pero yo tuve la oportunidad y el honor de explicar todo esto con todo detalle en una sesión que tuvimos en el Vaticano, una convocatoria por la encíclica Laudato Si. Entonces yo expliqué este emprendimiento obrero porque, como dijeron ahí, era un ejemplo. Estábamos con empresarios del transporte también y de fabricantes de medios de transporte, ¿no? Sobre todo terrestre. Entonces era particularidad, como dije yo, que era un sindicato de empresa, porque era de una empresa del Estado, pasó a ser un sindicato con una empresa. O sea, sin perder el espíritu de que todos seguimos siendo trabajadores, o sea, acá no hay nada, o sea, se mantienen por supuesto los cargos que tiene que tener un sindicato, pero sigue siendo una gran familia marítima, digámoslo así. Y para nosotros fue una tranquilidad porque los oficiales del Centro de Maquinistas Navales siguen navegando en los buques del emprendimiento, o sea. ¿Cómo fue, Rafael, ese encuentro en el Vaticano? Contar algo que no era muy común y que hoy por hoy me parece que sigue siendo poco común. Sí, fue poco común porque además, digamos, fue una exposición que se salió del marco de lo que hablaba todo el mundo. Fue una cosa totalmente inesperada, tal es así que cuando vino la pausa y todo, bueno, enseguida hubo gente que estaba ahí
como empresario de Mercedes-Benz, de Volvo, que venían a preguntarme de qué era eso, porque no les había quedado muy claro, se ve por la traducción o algo. Entonces, bueno, una explicación de que era así, simplemente un emprendimiento obrero, y ellos se quedaron también con un tema que se ve que los sorprendió o les llamó la atención, de que aquí no había, esto me lo puede aclarar mejor Daniel, no hay reparto de utilidad de las ganancias de la empresa, o sea, todo se vuelca a comprar más barcos, a reparar barcos, lo que genera más puestos de trabajo, o sea, y bueno, en aquel momento, como dije yo, si se empezaron con 4 o 6 barcos, en el momento que hice la exposición había como 16, 18 barcos, o sea, ya habían pasado 20 años, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, era como lo dijo cuando yo terminé de hablar, lo dijo Monseñor Sánchez Orondo, de que era un ejemplo a tener en cuenta de que cuando se quería hacer algo así, por supuesto que hay que contar con el ok, si queremos, de las autoridades políticas del momento. Claro. Pero yo remarqué ahí también que la empresa salió adelante y competía nada menos que en aquel tiempo competía con la Shell y con la ESO, o sea, no era que era cualquier cosa, había que competir en serio, porque los barcos se pagaban con el flete, o sea, claro. No, fue un emprendimiento de un visionario total como fue Eduardo Virasoro. Yo creo que se le animaba a todo y con esto fue algo fantástico. También con Alberto Virasoro, o sea, fue una época muy buena dentro del desastre que fueron las privatizaciones. Claro. Porque a nosotros, ya les digo, todavía hoy permite que los afiliados de oficiales sigan trabajando y con un emprendimiento que surgió de lo que soy el personal de marinería y maestranza, ¿no? Claro. Porque la gente a veces piensa, no, esto lo pueden hacer los capitanes o los maquinistas, no. La sorpresa grande es cuando también uno le dice... Bien no, los de abajo, ¿eh? Sí, sí. O sea, digamos... Con lo cual aumenta más aún la grandeza, ¿no? Sí, y la visión, ¿no? Más allá de que era un momento de mucha desesperanza, pero bueno, esto generó esperanza, generó trabajo, y hoy está a la vista, ¿no? De que no hubo no fue una ilusión en vano, ni fueron sueños, se realizaron todas las cosas.